Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde tú, precioso hermano, te encuentres en este momento, en cualquier país del mundo. Les habla tu siervo de Jesucristo, Henry Ugalde, del programa Jesús Luz de Vida, que se transmite en Libertad Radio y que hoy quiero compartir a través de YouTube también. El título de este sermón, este mensaje, es La iglesia espiritual edificada por Cristo, no por el hombre, que también podría decirle de la iglesia del Espíritu a la religión de los hombres. Y voy a aportar citas bíblicas para que ustedes las anoten y hagan como los hermanos de Berea, escudriñando las escrituras para ver si lo que les estoy diciendo es cierto o es mentira. La verdadera iglesia no es una institución jerárquica ni un templo físico, sino una realidad espiritual, hermano, compuesta por creyentes nacidos de nuevo. Como le dijo Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, y edificados sobre Cristo y guiados por el Espíritu Santo. Empezamos con una oración. Delante de tu presencia, Señor, Dios eterno, Dios verdadero, abre nuestro entendimiento por medio de tu Espíritu. Ayúdanos a ver tu iglesia como tú la ves, no como el mundo la ha deformado. Quita, Padre precioso, el velo de la tradición humana y revélanos la verdad que permanece para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy muchos preguntan, y es una pregunta muy recurrente: ¿dónde estaba tu iglesia en el primer siglo? Y bueno, nosotros respondemos, o yo respondo, ¿dónde estaba tu iglesia en el primer siglo? Nos preguntan, y yo respondo, ¿dónde estabas tú en la iglesia espiritual que comenzó en Pentecostés? No habías nacido, no existías todavía, pero tenemos algo precioso que permanece para siempre desde que Jesucristo comenzó su ministerio hasta el día de hoy, y es la preciosa palabra de Dios. Porque la verdadera iglesia, hermano que me escucha, no se registra ante gobiernos, no debería tener personería jurídica ni nada de eso, ni hacerse de bienes. Y si se hace de bienes es para compartirlos, como hacía la iglesia del primer siglo. Los que tenían más no les sobraba, y los que tenían menos no les faltaba, porque era una comunidad de amor y se amaban los unos a los otros, y todos velaban por sus necesidades. Entonces no se registra ante ningún gobierno, no construye imperios, ni se sustenta en jerarquías humanas. Está formada por todos aquellos que han nacido del Espíritu, obedecen la palabra y viven en santidad. La iglesia espiritual ha existido desde el principio, porque su cabeza es Cristo y su fundamento es la palabra viva. Lo demás, hermano precioso que me escucha, es religión de hombres, y hoy abundan muchas, demasiadas diría yo, apoyadas en sus falsas doctrinas, y su objetivo no es llevar almas a Dios, sino hacer de sus congregaciones un cliente, como si fuera un negocio comercial. El Salmos 90:10 dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan. ¿Y qué dice? Y volamos. Y más atrás, en el comienzo, en Génesis 6:3, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Así que no existe iglesia que venga de Cristo, porque usted escucha así: no, es que la iglesia nuestra viene de Cristo. Pero la iglesia, hermano, es usted y soy yo. Y vea lo que dice el Salmo 90:10 y Génesis 6:3.
no puede venir de Cristo. Los que somos iglesia ahorita somos los que estamos vivos y podemos levantar nuestras manos a adorar a Dios, cantar alabanzas, aunque los templos tengan 4000 años o más de 4000 años, pero la palabra que viene de Dios sí es de Cristo y se mantiene hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el autor de ella es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Hebreos 13:8. La iglesia de Cristo no es una estructura visible, sino una edificación espiritual. Vamos a leer, y yo espero que usted tenga papel, lapicero o papel y lápiz, y empiece a anotar estas citas que le voy a dar. 1 Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no somos un simple ladrillo uniforme y estático de un edificio institucional, sino piedras vivas con identidad y propósito. La iglesia espiritual no depende de edificios, ni denominaciones, ni títulos. Jesús predicaba al aire libre. Los primeros cristianos se reunían en sus casas, a los que hoy llaman changarros. Pero casi estoy seguro que vamos a volver a los tiempos antiguos, porque cuando empiece la persecución vamos a tener otra vez que reunirnos en casas, porque van a cerrar templos. Las leyes de los países van a estar en contra de todo lo que huela o suena cristiano. Entonces eso no es la iglesia es espiritual, no es un edificio ni una denominación, ni que usted sea un hombre lleno de títulos, como se llame, de cualquier profesión que tú tengas. La iglesia es un sacerdocio santo, sin jerarquías intermedias, donde cada creyente tiene acceso directo a Dios. Por eso el velo del templo se partió en dos. Ahí ya el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Por eso Efesios 2:20 nos dice la palabra del Señor, anote, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento no fue puesto por Constantino, ni por Roma, ni por concilios, sino por Cristo. Y sobre ese fundamento se edificaron los apóstoles y los profetas, con Cristo como piedra angular. Pero entonces, ¿cómo llegamos a la institucionalización de la iglesia? ¿Cómo se institucionalizó y se convirtió en una jerarquía piramidal? Y pasamos del movimiento del espíritu al poder humano. Vea qué tremendo esto. En los primeros siglos la iglesia fue perseguida, pero vivía en poder espiritual, santidad y unión. Habían milagros, habían prodigios, se veía el poder de Dios. Y a partir del siglo IV, con Constantino, el cristianismo fue legalizado y luego politizado. Y escuchen bien lo que les voy a decir, porque esto está en la historia y consta en la historia, aunque algunos la nieguen. Se estableció una jerarquía clerical, donde los hombres comenzaron a ocupar el lugar de Cristo como mediadores. Vea qué tremendo, una jerarquía piramidal. Se creó un sistema clerical con papas, cardenales, obispos, sacerdotes, etcétera, etcétera. Se distorsionó la enseñanza de Efesios 4, 11, 13, que no es jerárquica, sino funcional y edificante. Pero ¿qué dice realmente Efesios 4, del 11 al 13? Vamos a leerlo para que usted lo escuche. Y él mismo, ¿quién? Jesucristo,
constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quién los constituyó? Fue nuestro Señor Jesucristo, no el hombre. ¿Para qué los constituyó? Ahí mismo tenemos la respuesta. A fin de perfeccionar a los santos, no para crear clases clericales ni gobiernos espirituales elitistas. ¿Existen hoy estos ministerios que les acabo de mencionar? Sí, sí existen, pero no todos permanecen con la misma función original. Los apóstoles y profetas del fundamento ya cumplieron su parte. Eso lo dice Efesios 2:20. Hoy Dios sigue levantando evangelistas, pastores y maestros según el Espíritu. Pero siempre, escuche hermano, con el fin de edificar el cuerpo de Cristo, no de dominarlo, no de encarcelarlo. Sigue la iglesia siendo libre, sigue teniendo poder de elección, el libre albedrío, y Cristo nos hizo libres. Cristo quitó los estorbos, quitó las barreras, los obstáculos, y ahora nosotros tenemos un acceso libre al lugar santísimo, una comunión plena con el Padre. Y dice la Escritura, anoten esta también, Hechos 17:24, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Así es que todo lo que hay en un templo, por muy sagrado que parezca, Dios no está ahí. Porque aquí lo dice muy claro, Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no necesita catedrales, ni basílicas, tampoco santuarios, ni sagrarios donde lo encierren ahí y sacarlo una semana después. Su morada, hermano que me escucha, es el corazón del hombre, el corazón de aquella persona que está dispuesto a obedecerle, aquella persona que con fe escucha la palabra. Dice en Romanos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, que la escucha, la cree y la baja a su corazón, y luego la escribe en su mente para que no se le olvide, y ahí va a permanecer siempre. Esa va a ser su defensa para cuando vengan los ataques del enemigo. Nosotros podemos responderle con la palabra de Dios. ¿Y por qué no mora en templos hechos por manos humanas? Porque nosotros somos el templo de Dios, y no lo digo yo, lo dice la santa palabra de Dios. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, precioso hermano, el templo de Dios eres tú, no una organización religiosa. Escuche lo que le estoy diciendo. Y esto lo ratifica 2 Corintios 6:14-18. Y todavía aquí es más claro, porque nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, que es usted, y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor.
todopoderoso. Así, hermano, que si usted está en idolatría, huid de la idolatría. Si usted está en la desobediencia, deje de ser desobediente, porque el Espíritu Santo guía a aquella persona que es obediente. Se lo da Dios al obediente. Usted lo puede buscar en Hechos 5:32, ahí está muy claro. Entonces el Señor dice, no te hagas, no lo hagas, ¿para qué lo haces? Sea obediente, confía en el Señor. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, no necesitamos ver como Tomás. En 2 Corintios 5:7 dice que andamos por fe, no por vista. Nosotros no necesitamos ver, hermanos, solo creer. Y nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente, el Cristo, el Salvador. Así es que, hermanos, les dejo esta inquietud, porque aquí Dios llama a su pueblo a salir de sistemas contaminados con jerarquías, jerárquicos, idolátricos y totalmente carnales. Y la escritura nos dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. La iglesia institucionalizada, ya se me olvidó la palabra, buscó poder, gloria, títulos, dinero y aceptación del mundo. Pero ¿qué nos dice Santiago 4:4? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y yo pregunto, ¿cuántas personas salen de los templos? De los templos, porque la iglesia eres tú y soy yo. Y salen a comulgar con el mundo, a participar de las actividades del mundo, aquellas que no agradan a Dios, aquellas que ofenden a Dios, donde se van a fiestas que Dios nunca ha establecido ni ha dicho que hagan. Cuando llegan a la casa a ver programas de televisión que no edifican, a usar palabras vanas y groseras contra sus hijos, tengan cuidado, hermanos, porque hay hombres de doble ánimo, y nosotros tenemos que ser de un solo ánimo, de una sola fuente. No puede salir de nosotros agua dulce y agua amarga. Acuérdense que el Señor dijo que a los tibios Él los vomita. Entonces se constituye enemigo de Dios el que quiera ser amigo del mundo. Y luego por allá en Juan 18:36 el Señor dice, Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Así es que la porción del reino en los cielos, aquí en la tierra, somos nosotros, un pequeño reino que muy pronto se va a establecer para siempre en el milenio, y después del milenio luego por los siglos de los siglos. Y Dios llamará a cuentas a cada uno. Los que hicieron lo bueno resucitarán para vida eterna, y los que hicieron lo malo a condenación eterna. Nosotros los creyentes esperamos estar en el tribunal de Cristo para recibir los galardones. También nos dice aquí la palabra de Dios en 1 Juan 2:16-17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y a nosotros, los que confiamos en Él y creemos en su palabra y le seguimos, que nos maltratan en la calle donde andemos y nos separan y nos llaman con insultos, nos dicen protestontos, nos dicen aleluyos, evangélicos y otros títulos por ahí que no son nada bonitos, pero que nosotros con humildad los recibimos
porque en nuestro corazón no hay raíz de amargura ni venganza, sino que hacemos lo que Dios nos ha enseñado: orar por los que nos ofenden, orar por los enemigos para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Juan 15:19 nos dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Claro que sí, hermano. Si usted quiere seguir a Cristo, nadie dijo que el camino sea fácil. En Cristo tú puedes descansar y hallar la paz. Pero en el mundo dice: tendréis aflicción. Pero el mismo Señor dice: confiad, porque yo he vencido al mundo. La iglesia verdadera siempre será rechazada. Nunca jamás espere usted que le vayan aquí a aplaudir. No, Señor, porque la verdad confronta y duele. Y solo el humilde y aquel que puede ver en su interior y reconocer que está haciendo lo malo, tiene ese deseo de volverse a Dios, que se llama arrepentimiento y conversión. De lo contrario, no, porque siempre se va a molestar porque le digan la verdad, pero no están en la capacidad de convertirse, porque su corazón está lleno de raíz de amargura, de orgullo, de rebeldía, y también de mucha letra y de mucha doctrina falsa que él ha tenido como una verdad. Pero cuando esa estructura de verdad que tiene se le mueve y se le confronta con la palabra de Dios, se produce en él lo que se llama disonancia cognitiva, que es un total enredo aquí en la mente y no sabe qué hacer, porque está mirando a los hombres y no a Dios. Y Pedro dice: es mejor obedecer a los hombres obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces será pobre la iglesia en lo exterior, pero rica en la fe. Y luego vino las costumbres paganas que se cristianizaron: el culto a dioses y diosas, veneración de santos. La diosa madre Isis, Diana, le cambiaron el nombre y la pusieron como María, reina del cielo. En Jeremías 7:18, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos. ¿Y qué dice el Señor? Para provocarme a ira. Dioses, patronos de ciudades, santos patrones, imágenes de ídolos, imágenes de santos y vírgenes, a pesar de que Éxodo 24 y Deuteronomio 5 del 8 al 10 y Deuteronomio 4 del 15 al 19 nos hablan muy claro al respecto. De eso voy a leer este último que mencioné: guardad pues mucho vuestras almas. Escuche lo que está diciendo esta palabra: guarde vuestra alma, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Esto es palabra de Dios. Luego vienen las fiestas paganas. La Saturnalia, sustituido, el 21 y 25 de diciembre le llamaron Navidad. A la Lupercalia, febrero, el día de San Valentín. Istar, que es la fertilidad. Pascua,
la Pascua con huevos y conejos. Y así por el estilo. La jerarquía sacerdotal pagana babilónica egipcia por los sacerdotes, obispos, papas, copiados del sistema pagano. Porque la Biblia no menciona en absoluto nada de eso. Solo menciona la palabra obispo, es así, pero en 1 Timoteo capítulo 3 dice que todo aquel que sea obispado sea marido de una sola mujer, apto para enseñar, preparado para instruir a sus hijos. Tiene que ser como eran los miembros del Sanedrín, todos eran hombres casados. Entonces la verdadera iglesia, repito, hermano que me escucha en este mensaje que les estoy dando, si de usted quiere recibirlo, gloria a Dios, y si usted quiere criticarme, también gloria a Dios, puede decirme lo que quiera, pero con argumentos bíblicos. La verdadera iglesia es espiritual, no es una iglesia jerárquica piramidal. En Gálatas 5:16 digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El que anda en el espíritu forma parte de la verdadera iglesia, aunque no pertenezca a ninguna denominación. Yo no tengo que, como hipotecar mi alma firmando membresías o documentos donde yo diga que tengo que ser miembro de tal o cual iglesia. No, yo puedo escoger una iglesia donde ir, eso sí, y una iglesia donde se predique a Cristo y su palabra, no una iglesia donde estén manipulando las ovejas, no, sino donde se les esté enseñando a escapar del castigo venidero, de la condenación eterna. Hay gente que cree que todo es mentira, hay gente que piensa que no se van a condenar, que el infierno no existe. Y hermano, yo le digo, estamos a tiempo para que usted tome la decisión de arrepentirse. Si usted está siendo grosero con su mamá, cambie su proceder, ayúdela en las tareas de la casa, invítela a cenar, invítela a comer, llévela a pasear, ámela, quiérala, igual a tu padre, respétalos. Es una forma de mostrar al Cristo vivo que vive usted. Es una forma de decirle al mundo, yo soy luz y no tinieblas. Andad en el Espíritu. No pertenezcas a ninguna denominación. Jeremías 31, 33, 34. Memorices en esta cita, porque esto nos habla del nuevo pacto. Dios es un Dios de pacto. Nosotros no podemos pactar con Dios, Dios con el hombre sí. Nosotros podemos prometer, pero mejor, hermano, no prometa nada, porque tarda usted en prometer cuando estás incumpliendo. Mejor tome una decisión y diga, yo no quiero más hacer esto, pero no haga promesas. Yo no quiero más pecar, Señor, porque tú eres un Dios bueno, santo y justo. Mejor dígalo así, voy a dejar esta costumbre, voy a dejar de ver pornografía, voy a dejar de ser adúltero, voy a dejar de ridiculizar a mi esposa, la voy a amar, la voy a querer como si fuera a mí mismo. Y dice Jeremías 31, 33, 34, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, hermano que me escucha, el nuevo pacto no necesita sacerdotes humanos ni intermediarios. Jesús es nuestro pastor.
Juan 10:11, léalo ahí. Y nuestro mediador, 1 Timoteo 2:5. Nuestro maestro, Mateo 23:10. Chéquelo ahí en su Biblia, léalo. ¿Estás dentro o fuera de la iglesia de Cristo? ¿Estás, hermano precioso que me escucha, edificado sobre Cristo o sobre una institución? ¿Eres tu templo del Espíritu Santo o solo asistes a un templo? ¿Vives en el Espíritu o vives en la tradición? ¿Tienes la ley escrita en tu corazón o dependes de hombres que te enseñen a obedecer normas, preceptos y mandamientos humanos? Amado hermano que me escucha, la iglesia que Jesús edifica no tiene paredes, pero tiene poder. Hoy las iglesias se han encerrado entre cuatro paredes. Hay excepciones, claro que sí, yo sé. Se ha dejado de evangelizar. La gente tiene temores a ser rechazada, a que le echen el perro cuando llega a la casa, a que los insulten. Pero nosotros tenemos que ser valientes, esforzarnos, porque seríamos egoístas en pretender y querer solo la salvación para nosotros. Tenemos que hacer llegar el evangelio a los lugares más recónditos del planeta, para que la gente tenga oportunidad de conocer el amor, de conocer a un Cristo vivo, de conocer a Dios mismo. Y nosotros somos portadores de la verdad. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Así es que, hermano, utilicémosla. No solamente está en nuestras manos, está en nuestro corazón y también en nuestra mente. No tiene jerarquía esta iglesia, pero tiene dirección divina. No necesita rituales vacíos que hoy abundan por montones, porque tiene vida espiritual real. Y entonces el consejo que nos da la Escritura es salir del medio de ella, salir del medio de los sistemas que usurpan el nombre de Cristo y vuélvete a la sencillez del Evangelio. Porque dice que no es ninguna carga gravosa. El Evangelio es fácil. Solo tenemos que disponernos a seguirlo y no es complicado. Pero la revelación de la palabra solo viene al humilde y sencillo, aquel que está delante de la presencia del Señor reconociendo su necesidad todos los días. Viene revelación de la palabra de Dios. Tome esto en cuenta. Amado hermano que me escucha, la iglesia que Jesús edifica, como dije antes, no tiene paredes, pero tiene poder, no tiene jerarquía, tiene dirección divina, lo vuelvo a repetir. Los rituales vacíos que abundan por todo lugar y en todo tiempo, Dios no es así, no es de un ritual donde usted pronuncie unas palabras y lo pueda bajar y lo pueda subir como si fuera un títere a nuestro antojo. Así es que estemos muy atentos a todas estas cosas. Enfoquémonos en la palabra de Dios. Pidámosle al Señor dirección, que nos alumbre. Si alguna cosa no entendemos de la palabra, busquemos personas con santidad, que sabemos que no nos van a engañar, que no nos van a cobrar por explicarnos la palabra, sino que para ellos es verdaderamente un acto de bien el enseñarnos y de sacarnos de la ignorancia. La palabra, o más bien lee la palabra, hermano, recibe el Espíritu y vive en comunión con Dios con pureza, fe y obediencia. Concluyo, hermano, que me escucha este mensaje con una oración final. Los insto a que abran bien sus ojos, a que oren en todo tiempo, como dice 1 Tesalonicenses 5:7, no dejan de orar como algunos tienen por costumbre, o no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y tanto más viendo que el día del Señor se acerca. Cristo viene, las señales se están dando,
No las ignoremos. El Señor nos está llamando. Dejemos nuestra dureza de corazón, nuestra rebeldía, volvámonos a Él. No guardemos raíz de amargura, perdonemos a todos, amémonos unos a otros, como dice el nuevo mandamiento. En Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Padre Santo, gracias por revelarnos que tu iglesia no es una empresa humana, ni una estructura mundana. Abre los ojos del entendimiento de muchos, Señor, para que salgan del error y entren en la verdad. Que volvamos a Cristo, la roca viva, y que seamos verdaderos templos tuyos, andando en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos próximamente en un nuevo programa de Jesús, Luz de Vida. Gracias, hermanos, por haber tenido la paciencia de escucharme hasta el final.